Caballeros, señoritas, buenas tardes. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión seguiremos trabajando la Segunda Guerra Mundial, pero sus respectivas fases y características, las más importantes. La clase anterior estuvo orientada a trabajar los diferentes antecedentes y causas de este conflicto bélico, uno de los conflictos más importantes de la historia de la humanidad, como la paz de Versalles y el Tratado de Versalles y lo que potenció e influyó al sentimiento tanto alemán como italiano, la política de pacto, ¿cierto? Potenciada después del año 1933, donde los diferentes países se fueron alineando y realizando sistemas de alianza, la crisis del año 1929 que ya trabajamos, ¿cierto? Y lo que potenció e influyó en Europa, también en América Latina, lo que conllevó la crisis, las consecuencias económicas, políticas, sociales, la cesantía, el desempleo, muy importante. También la debilidad de las democracias occidentales, como en el caso de Estados Unidos, que lentamente fue perdiendo el prestigio mundial. Eso podría decirse que fue la clase anterior, trabajar en gran medida lo que llevó también al mundo a un nuevo conflicto bélico, teniendo en consideración también que un antecedente y una causa que se me estaba quedando, que también es muy fundamental, es el ascenso de los fascismos, ¿cierto? Tanto Alemania como Italia y también el régimen totalitario de Stalin. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es analizar las fases del conflicto, las tres fases del conflicto, y destacar las principales características. Eso va a ser lo de hoy. Siguiente clase, las consecuencias tanto demográficas, políticas, sociales, económicas, culturales y la creación de diferentes organismos, como en el caso de la ONU. Ya, entonces, la guerra tuvo tres fases muy importantes. Tuvo la fase europea, que comienza con la invasión de Alemania a Polonia. Ustedes saben que ese fue el punto importante del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y termina con el ingreso de Estados Unidos a la guerra en el año 1942, 41 al final, diciembre, si la memoria no me falla. La fase europea, como sale acá, fue un enfrentamiento que mayoritariamente se libró en el continente viejo, o sea, en Europa occidental, en gran medida en esta parte de Europa. Para acá es Europa Oriental, Asia Oriental, Oceanía para acá abajo, ¿cierto? Más abajo. ¿Ya? Y se caracterizó esta fase europea desde el año 1939 hasta el año 1941 con lo que yo coloqué acá, con las ofensivas alemanas y con el gran avance alemán por gran parte del continente europeo. ¿Ya? Alemania, que acá ya está muy grande porque ya había adquirido nuevos territorios, ¿ya? Y fue avanzando lentamente por gran parte de Europa, conquistando países como Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Noruega, y en gran medida, y el icono de la conquista alemana fue Francia, ¿cierto? Que llega hasta Francia y las ofensivas alemanas, ¿ya? Acá, en este mapa con diferentes flechas de colores que va marcando, se intenta dar a conocer lo que llevó a Alemania a conquistar diferentes territorios, ¿ya? ¿Por qué solamente Alemania está en este gráfico? ¿Ya? Alemania fue muy importante en el conflicto bélico, ¿ya? La Alemania nazi fue la que casi dominó el mundo y conquistó el mundo con el apoyo de Italia y también con el apoyo de Japón, ¿ya? Que también lo voy a explicar. Alemania entonces, países del eje, Alemania, Italia también lo apoyaba Albania, ¿cierto? Japón más allá. Países aliados del eje, Hungría, Rumania, Bulgaria, porque ya eran aliados, porque ya habían sido conquistados. En el caso de Hungría, Rumania y Bulgaria habían sido conquistados y sometidos por Italia. Territorios conquistados por Alemania en ese color. Países neutrales o no beligerantes, ya como todo conflicto bélico, existen países que no están en el conflicto mundial, como fue en este caso fue España, Suecia, Suiza, Turquía y algún otro país más que se me puede estar quedando.
y aliados contra el eje, ¿ya? Importante, aliados contra el eje. Frontera de la Gran Alemania, esta era la Gran Alemania, importante, que acá está agregada Austria, que después Austria y la zona de los Sudetes y parte de Checoslovaquia, ¿ya? Y acá están las ofensivas del eje desde el año 1939 al año 1941-42. ¿Ya? En los 2 primeros años de la guerra, Alemania se podría decir que fue lo más top. ¿Ya? Avanzó, conquistó por diferentes factores, porque Inglaterra, Francia y Rusia estaban mermados, estaban asustados, se podría decir, o por la tecnología alemana también muy importante, por las estrategias alemanas y fundamentales para ir avanzando y conquistando el territorio. También Alemania ocupó en este sistema, el sistema de bombardeos, ¿ya? La fase europea también se considera la guerra relámpago, ¿ya? Fase europea es lo mismo que guerra relámpago, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Alemania fue bombardeando diferentes zonas estratégicas de Europa, como en el caso de Francia y también el Reino Unido. Alemania bombardeó hasta Londres, muy importante eso, ¿ya? Entonces las ofensivas del eje, en gran medida de Alemania, Italia y Japón, del año 1939 están marcados con la línea roja, ¿ya? Que se puede ver acá. Quería controlar esta parte de Varsovia, Cracovia, ¿ya? Varsovia, Cracovia, que esto es Polonia, ¿ya? En gran medida. Países bálticos más allá. En 1940 comienza la campaña contra Francia, que acá está claramente Francia, Bélgica y los Países Bajos, que actualmente los Países Bajos son Holanda. Y en 1941, ya una vez que ustedes pueden calcular que conquistó este territorio en un año y también este territorio en otro año, empieza la campaña contra estos territorios que estaban cerca de la URSS y empieza a avanzar, ¿cierto? Esto es Ucrania actualmente. Ya en 1941-42 Alemania rompe el tratado, ¿cierto?, que tenía con la URSS, el tratado del Pacto de No Agresión, que había firmado Hitler y Stalin, y empieza la campaña hacia la Unión Soviética, la URSS, ¿ya? El ideal de Hitler era poder controlar toda Europa y poder someter al comunismo de Stalin, ¿ya? Y empieza la campaña hacia Moscú en el año 1941-42, que al comienzo tuvo bastante fruto, avanzaron en gran medida, pero en medio de la campaña les tocó el invierno ruso, que fue gravísimo, bajas de alemanes, problemas de estrategia, y Moscú después con la ofensiva de los aliados lentamente empieza a recuperar los territorios que había perdido en los 2 o 3 años de la guerra, el comienzo. Entonces acá está la primera parte, se podría decir, las ofensivas alemanas que pueden ejemplificar lo que fue la fase europea, que en gran medida fue que la Alemania nazi, Italia también conquistó territorios en África y también en parte de Europa como Hungría y Bulgaria, y también lo que pasó con Japón, que conquistó gran parte del Pacífico, ¿ya? Que voy a colocar la imagen después, que ya está acá. También esta fase europea se caracteriza por un punto muy importante, porque una vez que Alemania conquista territorios en gran parte de Europa, empiezan a surgir los diferentes movimientos y resistencias de los países que habían sido sometidos. El gran ejemplo de estos movimientos y resistencias de los países sometidos fue el ejemplo de Francia, ¿ya? Con el general de Gaulle, ¿ya? Que él fue el que lideró el movimiento para expulsar a los alemanes del territorio francés, ¿ya? Entonces los países donde fue dominando Alemania empiezan a surgir movimientos de resistencia. Es como obvio igual, pero había que decirlo. Entonces esta es la primera fase, fase europea. Después viene la fase mundial, que se considera desde el año 1941 al año 1942. Un segundo. Ya, muchas gracias. Esta fase se puede considerar y entender con 2 puntos muy importantes. El primero fue con el ataque de Japón a Pearl Harbor en el año 1941, ¿cierto? Incluso hay una serie y una película de eso, que los japoneses van a atacar una isla que era parte de Estados Unidos, Hawái,
donde estaba gran parte de la flota estadounidense, la bombardea, y eso fue una declaración casi de guerra automáticamente a Estados Unidos, y por ende Estados Unidos, después de ese ataque, se vio obligado a ingresar al conflicto bélico. Estados Unidos, al igual que la Primera Guerra Mundial, dijo, los conflictos europeos no nos pueden afectar a los americanos. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial pasó el tema del hundimiento del buque, ¿se acuerdan? Entra Estados Unidos, y en la Segunda Guerra Mundial el ataque a Pearl Harbor, y por ende también Estados Unidos ingresa a la guerra. ¿Ya? También un punto muy importante de esta fase mundial es que ya Alemania rompe el tratado que tenía con la URSS y por ende el conflicto toma otra dimensión y otro camino. Dicen que al romper el tratado Hitler con Stalin, esto fue una de las causas muy importantes que Alemania perdiera, porque se vio en una guerra por diferentes frentes, ¿cierto? Alemania al comienzo avanzaba hacia acá, frente occidental, este es el frente occidental, este es el frente oriental, y no tenía conflicto bélico al comienzo con Rusia, con la URSS. Y una vez que rompe el tratado, tiene una guerra por acá, y después con el futuro, con el avance de los aliados, que lo voy a explicar después, también por acá abajo, por todos los frentes de batalla. Por ende, estaba encasillado Alemania. Entonces, fase mundial, muy sencillo, el ingreso de Estados Unidos y el conflicto ya trasciende a una extensión planetaria, ya porque obvio Estados Unidos es la gran potencia del mundo en esa época y impulsa a la economía de guerra de los aliados, apoyando en gran medida a Francia y a Inglaterra. Acá se puede ver la respuesta de los aliados desde el año 1943 al año 1945 y se ve automáticamente cómo cambia el mapa. ¿Ya? Aliados contra el eje, Reino Unido, URSS, territorios liberados por los aliados, ya muy importante acá, Italia, Francia, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Eslovaquia, ¿ya? Por acontecimientos muy importantes. Desde el año 1943 al año 1945 pasaron dos puntos muy importantes. Primero, el desembarco aliado en Sicilia, en Italia, y la rendición de Mussolini en 1944, ¿ya? La rendición de Italia, ya Hitler perdía un aliado, y también en 1944 el desembarco en Normandía, ¿cierto? El que es más conocido, uno de los desembarcos más importantes en la historia de la humanidad, y lo que conllevó al avance de las tropas aliadas por Occidente, ya después al sometimiento de Alemania en el año 1945. Aquí siguen los países neutrales y las ofensivas tanto de los soviéticos como de los aliados occidentales. Se puede ver acá claramente. Esto también es muy importante, que quiero que ustedes también lo puedan investigar o buscar, o si les interesa, el tema de la Guerra del Pacífico. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, a muchos se nos viene a la mente que es una guerra europea en gran medida, pero esta guerra también se libró en parte de África, en el norte de África en gran medida, y también en el Pacífico, ¿ya? Y esta lucha del Pacífico fue en gran medida entre Japón y Estados Unidos. Aquí se puede ver las luchas de las diferentes zonas e islas que están en el Pacífico, y les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que las islas del Pacífico fueron tan importantes para controlar las Estados Unidos o Japón? ¿En qué habrán beneficiado las islas del Pacífico o solamente las querían conquistar por conquistar? ¿Ya? En estas islas hubieron bastantes enfrentamientos, 4 años aproximadamente entre lucha entre japoneses y estadounidenses, ¿ya? Claro, ejemplo, Pearl Harbor, Midway, ¿ya? Mindanao también muy importante, acá también está el mandato japonés, Iwo Jima, Guadalcanal también muy importante, y esta zona de acá fue la zona de conflicto más fundamental y más importante desde 1940-41 hasta 1944-45, ¿ya? Esto es para complementarlo. También se puede ver acá que está la URSS cerca, Manchuria, parte de China más abajo, frentes de guerra,
ataques aéreos aliados, bases aéreas aliadas, bases japonesas, avances de los aliados y principales batallas y la bomba atómica, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, que lo vamos a explicar como consecuencias de la Guerra Mundial. Después de eso, entonces, de la fase mundial, ya fase europea o guerra relámpago, fase mundial cuando ingresa a Estados Unidos, la fase final también es conocida con el nombre de derrota del eje, Roma, Berlín, Tokio, ¿ya? Alemania nazi es derrotada en Stalingrado, en esta zona de acá, aquí, Stalingrado, Leningrado, aquí en esta zona, ¿ya? Las potencias aliadas ocupan Italia, con el desembarco en Sicilia que ya comenté, y luego firma su rendición. Italia sale de la guerra, Mussolini es capturado por partidarios comunistas y es asesinado. Ocurre el desembarco en Normandía en el año 1944 y el avance tanto por el frente occidental por los aliados y por el frente oriental con los soviéticos, y se llega a Alemania, se bombardea Alemania y se llega a la rendición de Alemania en 1945 con todo lo que ustedes conocen con la muerte de Hitler en su búnker en el año 1945. Mientras que Japón seguía en el conflicto bélico y se rinde después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Eso también lo voy a explicar como consecuencias de la guerra. Ya, puntos importantes también de esta guerra. Entonces, que trabajamos las fases. Ahora nos vamos con puntos importantes de la guerra o características de la guerra. Ya, 4 o 5 importantes. Primero, la economía de guerra, al igual que la Primera Guerra Mundial, la economía tuvo que cambiar, tuvo que modificarse y tuvo que estar centrada en la construcción de diferentes materiales y diferentes instrumentos y armamentos para realizar guerra. Por eso se potencia la industria siderúrgica, ¿cierto? En la construcción del hierro y el uso del acero para crear tanques, carros de combate, aviones, nuevas ametralladoras, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, la economía de guerra cambia de un momento para otro. Si pensamos en la economía de guerra de Europa de 1900, la economía, perdón, de Europa de 1930 no es la misma economía de 1942, está orientada a otra rama, al ámbito bélico. B. Se potenció la industria química, ya muy importante. Aparte de la siderúrgica, también se la industria química en la construcción y en la creación de diferentes explosivos para utilizarlos en la guerra, obvio. Esta guerra se caracteriza por ser una guerra sangrienta, donde murieron millones de personas y en gran medida, igual que la Primera Guerra Mundial, civiles, ya por los bombardeos, por el ataque nuclear, por el nuevo tipo de arma, por los nuevos aviones, por los nuevos tanques, etcétera, etcétera, etcétera. También muy importante de la economía de guerra es el tema del control de la producción de bienes, de consumos y también servicios, ¿cierto? Ahora, al igual que la Primera Guerra Mundial, las mujeres en gran medida vuelven a ingresar al ámbito laboral para mantener la industria de guerra y la economía de guerra en pie, porque ustedes saben que en gran medida los hombres iban al conflicto bélico, no es que no fueran mujeres, iban pero en menor medida, ¿ya? Entonces, las mujeres, ancianos y niños lamentablemente tuvieron que mantener en pie la economía de los diferentes países en guerra. 2. Guerra total, ¿ya? Muy importante. Se buscaba la destrucción del enemigo, lo que decía Italia, lo que decía Alemania y también lo que decía Stalin. Tenemos que eliminar de raíz el pensamiento, por ejemplo, fascista. Tenemos que eliminar de raíz el pensamiento comunista o el pensamiento occidental liberal, ¿ya? Por eso que Hitler quería destruir a los judíos y sacarlos de su país y eliminar esa raza porque afectaba a la sociedad alemana, ¿ya? Y también es muy importante porque se agrega este plus a la Segunda Guerra Mundial como una guerra total que abarca todo, abarca lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo moral, lo ético, lo abarca todo. En comparación con la primera, que también fue un conflicto muy importante, pero no tuvo estas características tan determinantes como la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto
muy importante de connotación ideológica y moral, ¿ya? Y aquí viene el claro ejemplo de la imagen que yo puse en la clase anterior, ¿cierto? La lucha entre el liberalismo, el fascismo y el comunismo. El que ganaba la guerra iba a promover su ideología sobre la otra, ¿ya? Una vez que termina la guerra, quedan dos ideologías en el mundo, ¿cierto? La democracia liberal de Estados Unidos y el comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso después comienza la Guerra Fría después de 1945. 3. Y muy importante también, el nuevo tipo de guerra, ¿ya? Los bombardeos se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, pero en menor medida en la Segunda se potenciaron por los diferentes avances tecnológicos, el genocidio. El genocidio es asesinato masivo de millones de personas, sobre 10 millones de personas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 60, 50 millones de personas. Algunos historiadores dicen que más de 80 millones de personas. Para que calculen la magnitud de esto, los campos de concentración que no estuvieron solamente en Alemania, los de Alemania son los más conocidos, pero también estuvieron en Rusia, y lo que conlleva estar en un campo de concentración, trabajo forzoso, ¿cierto? Una esclavitud, tortura, muerte, todo lo que conlleva un campo de concentración. Y ustedes saben también que en Chile, en el proceso de dictadura en Chile, también hubieron campos de concentración, ¿ya? Claro ejemplo, Juan Fernández. Confección de nuevas armas y estrategias, nuevos misiles, la bomba atómica, el claro ejemplo, nuevas estrategias militares, el bombardeo masivo a sectores, retiradas, ¿ya? Acá ya no se utilizó la guerra tanto de trincheras como en la Primera Guerra Mundial, fue una guerra, esa rama de la Primera Guerra Mundial quedó obsoleta, y también la creación de nuevos sistemas como radares para detectar submarinos, ¿ya? Sistemas de bombas teledirigidas, energía atómica, que después de la Segunda Guerra Mundial cambia el mundo con la energía atómica y nuclear. Ustedes ahora lo pueden conocer con lo que está pasando con los ensayos nucleares de Estados Unidos y en gran medida los ensayos nucleares de Corea del Norte. Creación de nuevos tanques más rápidos, con mayor capacidad de disparo, mayor capacidad de munición, y aviones perfeccionados como en el caso alemán y también en el caso japonés. Y también otro punto muy importante es el tema de la propaganda. Al igual que la Primera Guerra Mundial, la propaganda tuvo un factor muy, pero muy importante para convencer a la población de que mi país lo está haciendo de buena forma, es justo, para alentar a los soldados y también para mantener la moral de que vamos a ganar la guerra según cada país. Y acá está el recurso 55 de una pequeña imagen de cómo las mujeres eran mostradas en la época para trabajar en la industria de guerra. También otro punto importante es la guerra planetaria, ¿ya? Se dice que se reclutaron 80 millones de personas para participar en los ejércitos de ambos sectores, tanto aliados como eje, y la gran cantidad de países que participaron en el conflicto mundial, que viene una imagen ahora, ¿ya? Esto. Los países aliados, eje, territorio ocupado por el eje, colonias francesas, zona de guerra submarina y territorios que permanecieron neutrales durante todo el conflicto, ya en gran medida. Tienen que pensar que la cantidad de países que participó fue casi toda Europa, Estados Unidos también fue apoyado por Canadá, ¿ya? Gran parte también de países de Asia, como en el caso de China, también Japón, y esa opción de que participen una gran cantidad de países da a conocer la extensión planetaria también del conflicto mundial. ¿Ya? Eso fue. Y la actividad. 3 preguntitas de la actividad. Primero, ¿cuáles fueron los principales frentes de la guerra en Europa antes y después de 1944? Pueden revisar el primer gráfico que yo coloqué. ¿Cuáles fueron los frentes de batalla? Occidente, Oriente, Norte, Sur, lo pueden revisar y escribirlo. Cortito, los frentes de batalla en la guerra, pueden colocar fase europea, estos fueron los frentes de batalla.
Fase mundial, estos fueron los frentes de batalla, y derrota del eje o fase final, estos fueron los frentes de batalla. Punto, cortito. ¿Qué partes de Europa quedaron bajo dominio alemán después de la Guerra Relámpago o también de la fase europea? ¿Qué parte de Europa? ¿Qué países? ¿Qué zona? ¿Qué zona de influencia? Tercero, ¿qué acontecimientos crees que marcaron el giro de la guerra a favor de los aliados, o sea, de la URSS, de Francia, Inglaterra y Estados Unidos? ¿Qué pasó para que después del avance avasallador de Alemania en los tres primeros años de guerra cambia esa concepción de guerra? ¿Ya? Esas tres preguntas, sencillo, cortito. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Entonces lo de hoy día fue las fases de la Segunda Guerra Mundial. La fase europea, desde 1939 a 1941. La fase mundial, desde el 41 al 42-43. Y del 43 al 45 la fase o la derrota del eje, ¿cierto? También las diferentes características como la extensión planetaria, la guerra total, el nuevo tipo de guerra y la economía de guerra. Eso fue lo de hoy. Siguiente clase, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier duda o consulta, por favor, háganmela saber. Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.